Revelaciones escalofriantes, 13 relatos aterradores, de lo oculto y maldito que no puedes ignorar. La oscuridad se cernía sobre el barrio, densa y pesada como un sudario. Daniela, madre soltera de 32 años, sentía cada vez más el peso de su responsabilidad en esos días inquietantes. Su hija Sofía, 6 años de pura alegría, era su razón de vivir. Pero la tranquilidad de su hogar, ese pequeño departamento lleno de risas y recuerdos, se veía constantemente amenazada por el ambiente hostil que los rodeaba. Los murmullos en la calle parecían llegar a su ventana. Hablaban de desapariciones. Su corazón se detuvo un instante al leer el cartel desgastado que advertía sobre los niños que habían desaparecido en el vecindario. La sangre se le heló. La preocupación empezaba a transformarse en terror. Cada noche, tras su turno como enfermera, regresaba a casa exhausta, sumida en un mundo de sombras inquietantes. Las luces del edificio parpadeaban y cada esquina parecía susurrar algo escalofriante. Ese grupo tiene conexiones con los líderes del barrio. No son quienes dicen ser, le dijo Ana, su mejor amiga, cuando le contó sobre sus sospechas. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El terror se hacía palpable, un enemigo más real que cualquier otro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, vio a su vecino, un hombre corpulento, espiándola con una sonrisa siniestra a través de la ventana. El pequeño refugio que había creado parecía cerrarse a su alrededor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, al regresar del trabajo, encontró la puerta entreabierta. El horror la invadió. «Sofía», susurró con desesperación mientras su corazón latía desbocado. Corrió hacia el parque cercano, ese lugar donde su hija siempre estaba feliz. Pero ya no había risas ni juegos, solo un silencio perturbador. De repente, un grito helado atravesó el aire. Era una llamada familiar que la hizo estremecerse. Su mundo, que había estado a punto de desmoronarse, se tornó un torbellino de emociones. La sombra del caos se cernía sobre ella, mientras buscaba en cada sombra, en cada rincón. Los susurros se convertían en ecos que retumbaban en su mente. Todo se difuminaba en la confusión. Fue justo en ese instante que los murmullos de los niños atrapados comenzaron a poblar su mente. Decidió armarse de valor y se adentró en la noche. Sus pasos resonaban en la oscuridad. El murmullo de la ciudad se tornaba un lamento sordo. En el fondo, una luz titilante emanaba de un sótano, escondido tras una tienda de abarrotes. Con un nudo en la garganta y el terror palpitante en su pecho, se acercó. Las voces de los niños la llamaban. Resonaban con un eco que le removía las entrañas y la llenaba de una ansia desesperante. Pero lo que encontró allí desafió toda la lógica. Al girarse, su mirada se encontró con una figura familiar rodeada de sombras, ojos que brillaban con interés y desconfianza. La última imagen que captó hizo que su corazón se detuviera. Sofía, rodeada de figuras oscuras que observaban con una mezcla de curiosidad y sed de algo más. La oscuridad se cerró a su alrededor, mientras una risa escalofriante rompía el aire. Preguntas la atormentaban. ¿Qué le había pasado a su hija? ¿Podría rescatarla? ¿O se convertiría en parte de esa historia macabra de su barrio? El eco de la risa resonaba en la oscuridad.
atrapando a Daniela en un rincón de su mente donde el pánico se mezclaba con la desesperación. Su corazón latía con tanto fervor que podía sentirlo en sus oídos, un tamborino cruel que marcaba el compás del horror. Sofía estaba allí, a pocos pasos, y aún así la distancia parecía interminable. Las figuras oscuras que rodeaban a su hija eran como sombras vivientes. Sus contornos cambiaban y se deformaban tal cual las pesadillas, convirtiendo la escena en un cuadro surrealista de terror. «Sofía», gritó, pero su voz salió rasgada, casi inaudible, un susurro ahogado por el ambiente tenebroso. La niña giró su rostro hacia su madre, y en sus ojos brillaban un miedo contagioso, pero también una calma inquietante. «Mamá, ven aquí», le dijo con una voz que no era la suya. Era suave, casi hipnótica, como si unas fuerzas desconocidas susurraran en su mente. Daniela sintió que la razón se le escabullía entre los dedos. ¿Por qué no podía acercarse? La respuesta se hizo evidente al observar aquellas figuras aún más detenidamente. Eran niños, sí, pero sus ojos, dilatados y vacíos, reflejaban algo que no podía ser humano. El terror se transformó en un sentimiento oscuro, como si los mismos niños desaparecidos del barrio fueran ahora parte de este horror. Era un juego macabro que se estaba desarrollando ante ella, y su participación era inevitable. «No, no me lo lleves», Sofía suplicaba, mientras las sombras comenzaban a formar un círculo alrededor de ella. Daniela sintió que la confusión la embargaba. ¿Estaba realmente ahí su hija, o era una ilusión, un cebo en una trampa preparada con esmero? Sin embargo, no había tiempo para dudar. Con cada paso que daba, las sombras se movían, tirando de Sofía hacia su oscuro reino. En un arranque de impulso, se lanzó hacia adelante, atravesando la negrura que parecía resistirse a su avance. El frío la abrazó como un amante celoso. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritaba, sus ojos brillando con desesperación, pero lo que encontró al llegar hasta su hija fue un rostro desencajado, que ya no parecía humano. «¡Mamá, ayúdame!». La voz se transformó en un gimiendo y las sombras comenzaron a cantar en un dialecto desconocido, susurrando promesas y advertencias. De repente, una figura emergió del grupo, un hombre de mirada penetrante que parecía conocedor de secretos oscuros. «Ella no es tuya, Daniela», dijo con una voz que goteaba envenenada. «Una vez que entras en el juego, tú también eres parte de nosotros». El aire se volvió denso. El frío se agolpaba en sus huesos y súbitamente Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La risa de su hija se volvía un eco distante, atrapado en un mar de incertidumbre. Era una elección crítica que se aproximaba. Debería rescatar a su hija, aún arriesgando sus propias almas. Mientras luchaba con la decisión, la oscuridad se expandía y criaturas grotescas emergían entre las sombras. Una necesidad perentoria de escapar la invadió. Miró a su hija por última vez, buscando una señal. Pero lo que vio no era esperanzador. Sofía no la miraba con miedo, sino con complicidad. Y entonces, una sombra más se sumó al pánico que la envolvía. La risa, ahora un grito, estalló en su mente como un trueno. «Daniela, únete a nosotros». La invitación era una mezcla letal de seducción y terror. Pero antes de que pudiera responder, la oscuridad se precipitó sobre ella con la velocidad de un relámpago. «No puedo, no puedo», murmuró en voz baja. Todo se desvaneció en un torbellino de gritos y risas, y el último rayo de luz se extinguió a su alrededor. Entonces la puerta del sótano se cerró de golpe, dejando todo en silencio profundo y aterrador. Ahora, dentro de la oscuridad, Daniela debía enfrentar su destino. ¿Quién sucumbiría primero al llamado de la sombra? Mientras la realidad se deformaba a su alrededor, una pregunta persistía en el aire cargado. ¿Quería renacer en la oscuridad o luchar por la luz?
Un súbito aullido rompió el silencio. La próxima es suya, y una nueva ola de terror la envolvió. Podría escapar de las garras de esa abominación o se convertiría en parte de ella. La oscuridad era absoluta, un manto espeso que asfixiaba los sentidos de Daniela. Su respiración se tornaba difícil y la inquietud le retorcía el estómago. Había cruzado la línea que separaba la seguridad de la locura y ahora se encontraba atrapada en un espacio donde el tiempo parecía carecer de sentido. A su alrededor, aullidos y risas siniestras reverberaban en sus oídos, resonando como tamborileos de muerte. Caminó a tientas. Sus manos tocaban las paredes frías, palpando las superficies irregulares mientras trataba de orientarse en la penumbra. «Sofía», susurró, esperando un eco, una respuesta, cualquier cosa que confirmara que aún había esperanza. Pero el silencio era su único compañero, cálido y aterrador. De súbito, una explosión de risa infantil estalló en la penumbra. La risa de su hija. Esa risa que una vez llenó su hogar de alegría, ahora era un himno cruel que provocaba escalofríos en su columna. «¿Sofía?», llamó, aferrándose a la fragilidad de su voz. El ambiente se volvió más denso, como si las sombras se acercaran ansiosas por devorarla. «¿Por qué te escondes, mamá?», resonó de nuevo la voz de Sofía. Esta vez estaba cercana. Sus palabras tenían un tono burlón que atormentó a Daniela. «Sabes que no puedes huir, al igual que los demás». Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Los demás?», preguntó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a dar paso a la desesperación. «¿Qué les has hecho?». En su mente, imágenes de otros niños desaparecidos comenzaron a cruzar como sombras fugitivas. Sabía que la inocencia no podía convertirse en cómplice de un horror tan profundo. «Todo es un juego hermoso». La voz de Sofía era ahora la melodía de un canto, una seducción oscura que la atrapaba en su tela de araña. «Mamá, ven a jugar. Ellos también están aquí, esperando por ti». Las criaturas que antes solo se percibían como sombras comenzaron a ocupar formas grotescas en su mente, imágenes de rostros conocidos, de niños que un día corrieron por las calles del barrio. Eran ellos, los que nunca regresaron. Daniela sintió que la rabia brotaba en su pecho, una fuerza que luchaba contra el miedo paralizante que impregnaba el ambiente. Alzó la voz. «¡No! No puedo unirme a ti. No te pertenezco». Su grito desgarrador atraviesa la oscuridad y por un momento la risa cesó. Recobró el aliento, impulsada por una chispa de desafío. Pero la respuesta no tardó en llegar. Una risa estalló, fuerte y sibilante, seguida de un susurro que hizo eco entre las paredes negras. «Nadie es verdaderamente libre aquí, Daniela. Esta es nuestra casa». «¡No!», gritó nuevamente. «¡No voy a dejar que esto me consuma!». Su determinación se volvió un arma que la protegía de la locura que la rodeaba. Con cada paso que daba, la negrura parecía retroceder, como si las sombras vacilaban ante su resistencia. Necesitaba encontrar a Sofía, debía rescatarla de aquel abismo que la reclamaba. A medida que avanzaba, Daniela recordó la historia que le contaba a su hija sobre el valor y la familia. «Siempre juntos», murmuró, y en ese momento una luz tenue comenzó a brotar al final del oscuro pasillo. Era sutil, como un parpadeo de esperanza. Sin embargo, tras la luz, sintió la presencia de miles de ojos que la observaban, aquellos infantes perdidos sedientos de alimento para su condena. Mientras sentía que la luz la atraía, la risa ahora se tornó una sinfonía de gritos, llenándola de miedo. Las sombras no tardarían en lanzarse sobre ella. Aquella nueva esperanza podría ser una trampa más, una última tentación antes de caer en el infinito oscuro. «Sofía, ven hacia mí», aulló, pero la respuesta fue un eco aterrador que resonaba en su mente, acompañada de un repiqueteo de pasos que se apresuraban en su dirección. La luz se intensificó, iluminando rostros familiares
atrapados y retorcidos en muecas de sufrimiento. «¿Qué elijas, Daniela?», resonó una voz mientras las sombras se alzaban alrededor de sus piernas. «Este es el momento». Y en ese confuso instante, mientras se enfrentaba a la verdad dolorosa, la elección se cernía sobre ella como un hacha lista para caer. La luz era un subterfugio, o el camino hacia la salvación de su hija. Un último grito desgarrador rompió el aire. «Mamá, no te vayas». ¿Podría Daniela atravesar la luz o permanecer en la oscuridad eterna? La elección estaba en sus manos, y el precio era más alto de lo que jamás imaginó. Las sombras parecían danzar al ritmo de sus palpitaciones, un eco de angustia que reverberaba cada vez que un nuevo grito atravesaba la oscuridad. Daniela, con el aliento entrecortado, sintió que las paredes del lugar se cerraban a su alrededor, mientras la luz se hacía más brillante, deseosa de liberarla de la pesadilla. Pero su corazón, adormecido por la ansiedad, se negaba a moverse. «¡Sofía!», gritó nuevamente, pero su voz era tan cristalina como el aire que le faltaba. Tan solo un chasquido lejano pareció contestarle, como un insecto volando la noche, acentuando aún más la sensación de desamparo que la acompañaba. Pese al pánico, un impulso casi primitivo la llevó hacia la luz. En cada paso se dio cuenta de que la luz tenía un matiz extraño, un color amarillento que evocaba sombras de lo que una vez había sido y que ahora apestaba a desesperación. «¿Qué hay en esa luz? Es la salvación», pensó mientras se acercaba a ella, y el clamor de risas juveniles se confundían con susurros macabros. Podía sentir que 1000 ojos se posaban sobre su piel, cada mirada atravesando su ser, haciendo que chillara por dentro. «¡Mamá!», resonó otra vez la voz de Sofía, más clara, más fuerte. «¡Ven a jugar! ¡No me dejes sola!». La melancolía de sus palabras atravesó su corazón como un cuchillo afilado. Daniela recordó cada noche de risas, cada historia contada al caer el sol. Su hija era todo lo que tenía, y ahora se encontraba atrapada en un juego del que no podía despertar. Impulsada por la desesperación, se lanzó hacia la luz, esperando que al cruzar Threshold, todo el dolor y el terror se desvanecieran con ella. Pero en cuanto dio ese primer paso, todo se detuvo. La luz ardió con fuerza, y la risa ceñida a la tristeza se transformó. Las sombras la rodearon, tomando forma en figuras infantiles que aullaban en un grito colectivo, cada una de ellas reflejando momentos de alegría, ahora distorsionados por la tristeza eterna. «¡No te atrevas a cruzar!», gritaron al unísono, su inocencia convertida en un eco demoníaco. «¡No puedes dejarme!». La luz comenzó a desvanecerse, como si se replegara ante el terror de esos ojos acechantes. Daniela miró a su alrededor, sus palpitaciones resonando dentro de la cripta, sintiendo cómo la desesperación se convertía en un abismo, tragando su cordura lentamente. «¿Qué son? ¿Qué quieren de mí?», preguntó mientras su voz temblaba, sintiendo el suelo hervir bajo sus pies. La risa volvió a surgir, crujiente como hojas secas bajo un cielo de tormenta. «Solo queremos jugar, ya no estamos solos, y tú tampoco deberías estarlo». Fue en ese instante que comprendió. El juego no era con su hija, el juego era con ella. Las criaturas se acercaron con paces sigilosas, verdosas como el musgo, revelando rostros distorsionados de otros niños, rostros que conocía, niños de su vecindario que habrían jugado en su patio. Las sombras no la dejaron escapar fácilmente. Se sintió atrapada en la historia que había olvidado, atrapada en los lamentos de su conciencia. Todo su mundo se distorsionó cuando una figura al fondo emergió, su estatura mayor causándola una sensación de desasosiego. «Todo lo que has hecho, todo lo que has omitido, todo vuelve ahora a ti, Daniela. No puedes correr y no puedes esconderte. Te estamos esperando». Y así la pura posibilidad de escape se desvaneció,
asfixiada por lo que había dejado atrás, mientras el terror se hacía eco en su interior. Los rostros de aquellos niños ahora se acercaban, extendiendo brazos esqueléticos. La sombra creciente de su hija se deslizó y se percató de una verdad escalofriante. Sofía, ¡sos! La desesperación resonó en su pecho mientras percibía la caída de su propia moral. «¿Qué harás?», preguntó la figura ominosa. «¿Tomarás el riesgo de perderlo todo por ella?». La pregunta giró y giró en su cabeza como una espiral sin fin, atrapándola en un juego sin tregua. Y justo cuando estaba a punto de caer en la oscuridad insaciable, la mano extendida de su hija atravesó la escasa luz. «¡Mamá!», resonó su voz, esta vez llena de determinación, mientras un tamborileo de pies se escuchaban acercándose. Los ecos de su propio infortunio le azotaban, y la experiencia del miedo y desesperación se unían para presentarle un dilema aterrador. Dejar a Sofía para salvarse a sí misma. Un susurro disipó la claridad y las sombras sonrieron, dispuestas a consumir su esencia. Aún atrapada dentro de la penumbra, la luz parecía fluir como un río, pulsando con la esperanza de que no todo estuviera perdido. Sin embargo, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Con su corazón en la garganta, podría arriesgar su vida para salvar a su hija, o se convertiría en un eco más de este horror sin fin. El crujir de la oscuridad la rodeaba, la historia de su vida fluyendo como un río tumultuoso. Nadando en su propio terror, Daniela sabía que su decisión revelaría el verdadero horror que acechaba en el umbral. Lo que eligiera definiría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que se habían perdido en las sombras. Los ecos de su dilema resonaban en su mente, y en medio de la desesperación, el tiempo parecía detenerse. Las risas comenzaron a desvanecerse, pero el aire se volvió denso, cargado con un miedo palpable, un miedo que Daniela sabía que era imposible de ignorar. Ella estaba en el borde de una elección fatal, entre la luz que prometía la salvación y las sombras que clamaban por su alma. «¡Sofía, estira tu mano!», gritó, su voz desgarrada por un terror que calaba, mientras su hija apenas lograba moverse entre las figuras que la rodeaban. Se sintió atrapada, no solo por las sombras que la observaban con ojos vacíos, sino por la culpa voraz que se aferraba a su pecho como un parásito. Los niños, aquellos rostros conocidos de su vecindario, ahora sonreían de forma retorcida, sus bocas abiertas revelando hileras de dientes afilados. «Mamá, ¿por qué tardas tanto?», preguntó uno de ellos, su voz un hilo de susurros que se arrastraban sobre la piel de Daniela. Fuego helado recorrió su ser. La imagen de Sofía luchando por salir a la superficie, bajo el peso de esas sombras grotescas, la impulsó a moverse. La necesidad de salvar a su hija se convirtió en el único refugio ante el caos que la rodeaba, y sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante. Los brazos de las sombras se abalanzaron sobre ella, atrapándola. «¡No!», gritó, intentando liberar su mano, pero en ese instante el suelo pareció abrirse. Una fuerza oscura y atronadora la arrastró hacia un abismo de gritos silenciosos. Se sintió caer, como si todo lo vivido desfalleciera, disolviéndose como cenizas en el viento. Las risas se transformaron en llantos y el aire se tornó pétreo, hiriéndola de tantas formas. Justo antes de perderse en la oscuridad, el rostro de Sofía se iluminó con un brillo que le privó del aliento. «Mamá, no te rindas, estoy aquí», susurró, la luz brotando de su pequeño cuerpo. Sin pensarlo, Daniela se lanzó hacia ella, guiada por esa chispa de esperanza. Pero al intentar alcanzar a su hija, notó que las sombras comenzaron a replegarse. Era como si temieran esa luz, como si fueran incapaces de soportar su fulgor. «¡Ya no puedes volver atrás!», aullaron los niños en coro, sus voces traducciones de desesperación y enfado.
La figura ominosa avanzó, su presencia causada por todos los recuerdos que Daniela había enterrado. Lo que has elegido, lo que has hecho, nada de eso se puede deshacer, dijo, su tono una mezcla de burla y tristeza. A medida que hablaba, la figura se transformó, revelando el rostro de su espejo, el reflejo de sus propias decisiones, las carreras presurosas hacia el olvido, todas las veces que había ignorado a Sofía por el trabajo, cada llamado no respondido, cada abrazo perdido en el aire. Un dolor profundo se encarnó en su pecho, y en el fondo de su ser entendió por qué los rostros de los niños eran tan familiares. Eran las sombras de su propia infancia, de las promesas que nunca cumplió, de las risas que se perdieron. Un sudor frío le recorrió la espalda. La comprensión la atravesó como una daga. Sin embargo, la luz de Sofía ahora brillaba intensamente, enfrentándose a la oscuridad. «Mamá, ven, yo creo en ti», gritó, sus ojos repletos de fe, una fe que Daniela se había olvidado de cultivar en su vida. Sin pensarlo, extendió su mano hacia su hija, quebrando las cadenas de culpa y miedo que la mantenían atada. Con un grito de liberación, Daniela saltó hacia donde la luz la llamaba, y sintió cómo la oscuridad se desvanecía a su alrededor. Rías asustadas se transformaron en ecos lejanos, susurros consumidos en el viento, mientras ella se aferraba con toda su fuerza al propósito de volver a conectar con su niña. La realidad del lugar comenzó a distorsionarse, y el suelo se agitaba bajo sus pies. «No dejes que se apague». Una voz resonó, esta vez más fuerte que antes. Era el eco de su propia voz, y al mismo tiempo un grito desesperado por sobrevivir. La luz se intensificó mientras luchaba contra las sombras que intentaban consumirla. Pero en medio de ese resplandor, un sonido más perturbador que cualquier otra cosa rompió el aire. Un grito desgarrador que no pertenecía a Sofía, sino a una de las criaturas maníacas que había tomado lo que tanto atesoraba. En ese instante se dio cuenta de que podría haber más en juego de lo que imaginaba. Lo que había desatado no solo la había llevado a la confrontación con sus peores miedos. Podría significar perder a su hija para siempre. Con la luz aún pululando a su alrededor y la sombra de la figura ominosa acercándose nuevamente, la pregunta quedó en el aire. ¿Podría realmente escapar de su pasado para salvar el futuro que tanto anhelaba? Sin más opciones, Daniela comprendió que cada segundo contaba ante una decisión terrible. El reloj empezaba a sonar, pulsando como un tambor en sus oídos, mientras el terror de una nueva opción inminente la aguijoneaba. ¿Desde dónde?, se preguntó, vendría el siguiente ataque. El eco de un llanto retumbó en la distancia y su corazón se detuvo. Era Susana. La respuesta a su quebranto, quizás tras la penumbra, el verdadero horror la aguardaba. El peso de la oscuridad aplastaba a Daniela. A medida que la luz de Sofía se desvanecía gradualmente, la sombra ominosa que la acosaba aumentaba, arrastrando consigo el eco de aquel grito desgarrador. El sonido reverberaba en su cabeza como una campana, marcando el tiempo que le quedaba para decidir. «¡Sofía!», gritó, sintiendo que su voz se desvanecía, ahogada por la creciente desesperación. Las sombras, que parecían danzar alrededor de ella, se movían como serpientes, acechando, esperando el momento justo para atacar. Un miedo visceral detuvo su corazón mientras la figura se alzaba, volviendo a formar el rostro de su propia infancia. Una Carla risueña, una niña que había perdido en el tiempo y cuyas risas ahora eran ecos de un pasado distante. «¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me salvaste?», susurró la figura, su voz cargada de dejado resentimiento. Era la voz de un recuerdo reprimido, un grito de auxilio que exigía atención. Daniela sintió como un tuboso escalofrío recorría su columna, sacudiéndola en profundidades que había intentado enterrar,
Mientras luchaba contra el enjambre de emociones, un nuevo grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Era cercano, rasguñando su psique, un llanto que le desgarró el alma. ¡Sofía!, volvió a llamar, esta vez con un fervor nuevo, negándose a dejar que el miedo la consumiera. La presencia oscura retrocedió un paso, como un animal salvaje que siente la fuerza de un oponente. La luz de Sofía centelleaba aún en la penumbra, ofreciendo una vía de esperanza. Sin pensarlo, se lanzó de nuevo hacia adelante, estirando su mano, mientras sus dedos temblorosos intentaban aferrarse a esa luz. La esencia de la niña brillaba intensamente, colisionando con las sombras que intentaban atraparla. Pero algo parecía entrelazarse en el aire, un susurro helado que sacudió toda esperanza. «No puedes tener la luz sin aceptar la oscuridad», se burló la figura, teniendo a su disposición todas las promesas que Daniela había roto. Con cada paso, las sombras se espesaban a su alrededor, tratando de arrastrarla de nuevo hacia el abismo. Sin embargo, el grito de su hija resonaba en su mente, instándole a seguir adelante. «Mamá, ven, no te rindas». Las palabras fueron un bálsamo que le infundieron fuerzas. Mientras la desesperación se apretujaba en su pecho, Daniela sintió una oleada de determinación. Todo lo que había ignorado, cada decisión que había tomado, la había llevado a este momento. «No permitiré que esto termine así», proclamó. Su voz, aunque temblorosa, resonando en la penumbra, desafiando a lo desconocido. En un instante de claridad, recordó un antiguo ritual que su madre había mencionado. Un hechizo de protección contra las sombras, algo que había creído en vano cuando fue una niña. Era su única opción. Concentrándose, comenzó a recitar en voz alta, palabras antiguas que resonaban en su corazón. La luz protege, la oscuridad se desvanece. Las sombras comenzaron a agitarse, como si el eco de aquellos antiguos sonidos pudieran herirlas. Pero la figura oscura no lo permitió tan fácilmente. Una sombra se lanzó hacia ella, y en un instante sintió que todo se desvanecía. Su vida, su pasado, el aprecio de Sofía. Pensó que se había olvidado de lo que era el amor, que la distancia había consumido todo. Pero entonces una chispa en su corazón comenzó a arder. «Sofía, ven a mí», gritó, sintiendo cómo la luz de su niña comenzaba a invadir el espacio, haciendo que las sombras retrocedieran, aunque solo momentáneamente. El lamento de las criaturas se intensificó. ¿Acaso había algo más en ese eco distintivo? Un grito que resonaba con una esperanza envuelta en terror. Cuando finalmente lo comprendió, su propia risa se apagó. Podría ser que, al invocar la luz de Sofía, había reavivado un viejo caos. Un nuevo grito cuestionó sus pasos, una orden proveniente del rincón más profundo de la oscuridad. «Devuélvela, ella es la clave». Salvando su aliento, Daniela se sintió atrapada entre la luz de su hija y la sombra voraz que ahora parecía más irreal. Trascendiendo lo que creía posible, la imagen de Susana se materializó repentinamente. Pero, ¿sería realmente su amiga, o una manipulación más de las tenebrosas sombras? «No estás sola», resonó su voz, desgarrando el velo de la iluminación, una súplica que podía ser su salvación o su perdición. Y mientras el horror tomaba forma, Daniela se vio obligada a confrontar la verdad. Los límites entre el bien y el mal se desvanecían. La luz y la oscuridad eran más que simples opuestos, eran un ciclo interminable de desdicha, y su elección podría ser su ruina. «Sofía, quédate conmigo», clamó, sintiendo la presión a su alrededor expandirse. Sin embargo, las sombras parecían anticipar su intento. En ese instante, todo cobró una nueva significancia, la realidad de sabajar todo, pero también de perder todo lo que había luchado por recuperar, aunque en su mente un único pensamiento se asomaba.
¿Qué secretos estaban ocultos en el pasado que las sombras desearían cuidar? El aire se tornó más frío, y al girar vio que cada sombra ahora contenía una pequeña verdad. Su historia real comenzaba a revelarse antes de que ella misma quede atrapada en el interminable laberinto de horror que había desatado. La penumbra se cernía sobre Daniela como un manto espeso, arrastrando consigo los ecos de las risas perdidas y los lamentos ensordecedores. Con cada palabra del hechizo que pronunciaba, su voz se entrelazaba con los gritos apremiantes que parecían buscar la manera de desestabilizar su propósito. «Sofía», repitió, mientras su corazón latía con la furia de 1000 tormentas. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante y en lo profundo de su ser sintió que la verdad se agazapaba, esperando el momento justo para abalanzarse sobre ella. Las sombras, cada vez más desbordantes, se contorsionaban en formas que desafiaban todo sentido. Ojos vacíos la miraban con desesperación y furia. «Ella es la clave», había susurrado aquella voz abominable. Qué sutil conexión existía entre Sofía y la oscuridad que amenazaba con devorarlas. Cuanto más lo pensaba, más se sentía perdida en un laberinto de recuerdos y secretos que habían quedado sellados en la memoria de su familia. De pronto, una brisa helada atravesó el lugar, haciendo que el vello de su piel se erizara. Las sombras empezaron a murmurar, una inquietante melodía que resonaba en sus oídos, como si estuvieran contando su historia. Su historia. «Carla», susurró casi un lamento. La figura de su infancia seguía danzando en su mente, pero ahora transformada, mostrando carencias que ni la luz de Sofía podría atenuar. Las visiones fantasmales la rodeaban y pudo ver fragmentos de un pasado que había preferido olvidar. Risas ahogadas, juguetes quebrados, promesas de protección que jamás se cumplieron. «Ella necesitaba tu ayuda», la figura acusó. «No solo a mí, a todas nosotras. ¿Por qué decide ahora mirar hacia atrás?» La voz sonó como un eco resonante, atravesando las profundidades de su alma. Daniela sintió una oleada de nostalgia y culpabilidad. La sombra voraz que había llamado Carla era parte de su propia historia, una conexión que la ataba en un lazo hediondo de remordimientos. De repente, la luz de Sofía comenzó a fluctuar, debilitándose en la confrontación con la cruda verdad. «Mamá, no te vayas», gritó la niña. Su voz atronadora se estremeció en el aire, como un rayo dividiendo la oscuridad. «Yo estoy aquí», exclamó Daniela, sintiendo los dedos temblorosos de su hija aferrarse a su mano. La luz, aunque titilante, comenzaba a renovarse con su presencia, como un faro entre las tormentas. La figura de Carla retrocedió, pero el eco de sus palabras persistía. «Lo que escondes te consumirá, Daniela». Y en ese instante vio algo que heló su sangre. Cada sombra contenía una historia que había elegido ignorar. Fragmentos de risas, silencios compartidos, recuerdos que habían sido enterrados bajo la astenia del tiempo. Con un nuevo terror comprendió que no podía liberarse de la oscuridad sin aceptar su pasado, sin enfrentar el daño causado. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlas?», preguntó, su voz un susurro entrecortado. «Devuélvelas a su hogar», resonó la voz de Susana, pero en ella no había dulzura. Era una demanda, una exigencia. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor como serpientes en busca de su presa. Mientras sus pensamientos giraban como un torbellino, un nuevo grito atravesó la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí». Era Sofía, cercada por las sombras. En ese instante, Daniela supo que el tiempo se había acabado. Cada segundo que pasaba, la conexión entre ellas se desgastaba, y el miedo comenzaba a apoderarse de su luz. «No quiero perderte», gritó. La desesperación la ahogaba, los recuerdos de su infancia inundaban su mente, y el eco de Carla se convertía en un grito estruendoso. «¿Qué debo sacrificar?».
Las sombras se agruparon, creando una muralla amenazante, apretando su pecho. Vio los rostros de aquellas que había perdido, sus ojos vacíos buscando respuestas. «Sofía, ven a mí», clamó, sintiendo cómo la oscuridad respondía al llamado de su hija, ansiosa por reclamarlas a ambas. La figura de Carla sonrió, una mueca cruel. «Tal vez la sombra que acecha en tu corazón sea más poderosa de lo que creías». Y en ese momento de revelación, todo colapsó. Daniela se encontró atrapada entre la luz que tanto deseaba y la oscuridad que amenazaba con devorarla. «¡Acepta tu verdad!», resonaron las voces. Las sombras convulsionaron y el eco de un antiguo ritual surgió entre susurros, como una advertencia burlona que resonaba en los confines de su mente. ¿Podría Daniela enfrentar sus errores y liberarse de las cadenas que la ataban? ¿O cedería a la oscura llamada de aquellos recuerdos, arrastrando así a su hija y a todas las almas perdidas hacia el horror eterno? Con el peso de la última decisión sobre sus hombros, Daniela sintió que la luz se desvanecía. Su vida, sus secretos, todo estaba en juego. A medida que el aire se tornaba más frío, comprendió que el verdadero terror no era la oscuridad en sí, sino lo que traía consigo. Y cuando todo parecía estar perdido, un grito resonó en el fondo. «Tienes que elegir». Las sombras se prepararon para el golpe final, y en ese parpadeo de esperanza y desesperación, Daniela comprendió que la oscuridad no solo estaba fuera de ella, sino que también residía dentro. ¿Sería capaz de librarse de su propia sombra o sucumbiría al destino que había evocado? La oscuridad pareció cobrar vida alrededor de Daniela y Sofía, absorbidas por una vorágine de murmullos repletos de desesperación. Las sombras serpenteaban, llevándose consigo cada destello de luz que intentaba abrirse paso. Daniela, con el corazón acelerado, entendía que la batalla no solo era por su vida, sino por la salvación de todas las almas atrapadas en ese mundo sombrío. Con cada palabra que susurraban las sombras, más ecos del pasado resonaban en su mente, y cada una de esas memorias era un puñal que la atravesaba, exigiéndole enfrentar su culpa. «Sofía, aférrate a mí», gritó, sintiendo el calor de su hija aún a su lado, un ancla en medio de esa tormenta de terror. La figura de Carla reapareció, su rostro distorsionado por la oscuridad, cada rasgo una acusación que perforaba la mente de Daniela. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de olvidar lo que hiciste? ¿Cuántas veces intentaste olvidar nuestras voces?, susurraba, un eco que reverberaba en la caverna del dolor emocional. La voz de Carla se convertía en un grito estruendoso, mezclándose con los lamentos de aquellas que sufrieron por su indiferencia. Las figuras etéreas comenzaron a acercarse, cada una representando a las perdidas, a las olvidadas, a las despreciadas. Sus ojos, escudriñando la mente de Daniela, reflejaban una mezcla de tristeza y furia. «Acepta lo que eres», resonaban sus voces, como un coro distante que la rodeaba. Daniela sintió cómo su cuerpo comenzaba a sucumbir bajo el peso de esa verdad. «Si no las ayudas, jamás escaparás», advertía Susana, mientras las sombras se espesaban, como un manto que la cubría. La desesperación apretaba su pecho, mientras el rostro de Sofía, iluminado brevemente por un rayo de luz, se llenaba de temor. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba. El eco del terror en su tono rompía el corazón de Daniela. No podía dejar que su pequeña sucumbiera al mismo destino. «Debo hacerlo», exclamó, sintiendo la determinación renacer en ella. Sabía que el sacrificio no solo implicaba aceptar su verdad, sino liberar a las almas que, al igual que Carla, habían buscado su ayuda. «Las devolveré a su hogar». La decisión le hacía temblar, pero el terror de perder a Sofía era más grande que el miedo que la invadía. Con una profunda inhale, comenzó a recitar el hechizo,
cada palabra cargada de lágrimas contenidas y recuerdos dolorosos. Por todas las risas ahogadas, por cada silencio compartido. Las sombras comenzaron a arremolinarse, una lucha brutal por absorber la luz que Daniela y Sofía emanaban. «¡Hazlo, mamá!», instó Sofía, aferrándose a su mano con fuerza. La conexión entre ellas se iluminó, creando un halo que empujaba la oscuridad hacia atrás. La figura de Carla rugió, visiblemente enfurecida. «No podrás liberarlas, eres una de nosotras». Al escuchar esto, el suelo bajo sus pies tembló y la luz de Daniela se vio eclipsada momentáneamente. La desesperación la casi petrificó. ¿Sería cierto? ¿Era la oscuridad parte de su ser? «¡No!», gritó con todas sus fuerzas. La luz relampagueó a su alrededor y las almas comenzaron a alzarse buscando una salida. «Vuelve a donde perteneces», exclamó, y con cada palabra sentía que el poder crecía en su interior. La voz del recuerdo de su infancia clamaba por respuestas. La voz de Carla se unía a la creciente amalgama de luz, pero la resistencia de las sombras no se daría fácilmente. Estas comenzaron a engullir la luz, formando un torbellino que amenazaba con tragarlas. «Sofía, no te sueltes», exclamó, sintiendo que la conexión se debilitaba como un hilo frágil a punto de romperse. «Siempre estaré contigo, mamá». Las palabras de Sofía resonaron como un eco esperanzador, y en medio del horror, Daniela vislumbró una posible escapatoria. Todo lo que debía soltar, toda la culpa, el dolor, las sombras de su pasado eran su mayor carga. Pero si se liberaba, «Yo elijo el amor», gritó y, al unísono, con el último aliento, un mar de luz se desató a través de ellas, colisionando con la oscuridad. Un resplandor infinito se desbordó, arrasando con las sombras. Pero en ese destello, una figura oscura emergió del abismo, visceralmente conocida y letal, el rostro de su propia sombra. «Esto no ha terminado», resonó en la penumbra. Y Daniela sintió que, a pesar del estallido de luz, la batalla aún no había finalizado. La oscuridad podría estar contenida, pero sabía que la lucha verdadera y definitiva estaba por llegar. De repente un grito angustioso se alzó en la niebla. «¡Mamá!», resonó. Los latidos del corazón de Daniela se detuvieron. ¿Sería Sofía? ¿Qué fatalidad la acechaba ahora? La sombra oscura empezó a avanzar y el aire se volvió helado. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para enfrentarte a tu propia naturaleza? La pregunta colgaba como un cuchillo afilado en el aire. El miedo comenzaba a arrasarse nuevamente desde las entrañas, dejando claro que aunque batallara con el horror externo, el verdadero combate era sobre elegir quién era en realidad. Y con ese eco resonante, Daniela comprendió que la oscuridad había regresado, no solo desde el exterior, sino de su propia esencia. El alarido resonante de Sofía se desmoronó entre las sombras, desvaneciéndose en un grito sordo. Daniela sintió la desesperación apoderarse de su pecho como un yugo, incapaz de moverse. La sombra, su sombra, se alzó ante ella, tomando forma, cada rasgo una caricatura deformada de su propia esencia. «Soy lo que has tratado de enterrar», dijo el reflejo sombrío, con un tono que susurraba. «Eres culpable, y cada intento de escapar solo refuerza tu condena». Daniela retrocedió, su respiración se hizo entrecortada. Los recuerdos de sus pecados, de las decisiones que habían llevado a esa vida de tormento, inundaron su mente, cada uno más vívido que el anterior. Sabía que no podía permitir que esa criatura la dominara, pero las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No puedo dejarte ganar», exclamó con la voz rota pero decidida. Las almas detrás de ella empezaron a fluir, sintiendo su angustia, aletargadas aún por el peso de la culpa. «Debo liberarlas». La sombra rió, un eco frío que reverberó en el aire.
Liberarlas. Solo te llevarás a ti misma, Daniela. Te han despojado de tu luz. Ya no hay salvación. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Por un instante la imagen de su hija sonrió en su mente. Sofía, esa chispa de luz tan pura, recordar su risa la llenó de fuerza. «¡Sofía! ¡Sigue adelante!», gritó, su voz ahora más firme. «Tu amor es más fuerte que esto». Pero el aire se tornó más denso, como si las sombras quisieran comerse su aliento. La figura oscura avanzaba, retorciéndose, sus ojos como brasas ardientes volviendo a encender el horror en su pecho. Cada paso que daba resonaba en la tierra como un tambor de guerra. ¿Por qué sigues luchando? ¿Acaso no ves que aquí te has rumbo? Te creías una salvadora, pero tu egoísmo ha hecho que estos seres se queden atrapados. Quieres hacer lo correcto, pero siempre has fallado. Las palabras de la sombra desgarraban su confianza. Daniela se aferró a la mano de Sofía, a la imagen de su hija que la empujaba hacia adelante, iluminándola contra la oscuridad. «Tus palabras no me definirán», respondió, y en un intento desesperado, abrió su corazón a la luz. Las almas comenzaron a orbitar alrededor de Daniela. Las luces parpadeaban con energía, cada una un eco de las emociones que habían guardado, el miedo, el dolor, pero también la esperanza. Por cada lágrima, por cada vida perdida, por cada sonrisa olvidada, elijo liberarlas. La voz de Daniela resonó como un trueno, y comenzó a recitar una nueva invocación, su voz firme y decidida. Las sombras titubearon, retrocediendo levemente. «Rechazo la culpa, rechazo el miedo, su sufrimiento termina aquí», gritó. Cada palabra salía de su boca con furia. «Yo soy amor». Las almas comenzaron a brillar con intensidad, junto con la luz de Daniela, creando una explosión de energía que hizo temblar la caverna. La imagen de Sofía emergió entre las luces, como un rayo de esperanza que atravesaba la negrura. «Mamá, síguelo, eres más fuerte de lo que crees». Pero la sombra se apretujó instantáneamente, su risa cruel resonando otra vez. «No puedes escapar de mí, eres tu peor enemiga. Estas almas nunca se irán, y tú seguirás en la oscuridad de tu propio ser». En ese momento de gran tensión, una grieta se formó en el aire a su lado, abriendo un portal a lo desconocido. ¿Era su salvación o una condena aún mayor? Daniela sintió cómo la luz y la sombra se debatían en su interior, amenazando con devorarla. ¿Estás dispuesta a entrar en lo desconocido? ¿Estás lista para enfrentar la verdad que tanto has temido? Resonó la sombra. La esencia de su pasado la acechaba. Era el momento de elegir. Mientras las almas danzaban a su alrededor, un pensamiento la atravesó. Si no se enfrentaba a su verdadera naturaleza, correrían el riesgo de perderse para siempre. Y así, con el corazón disparado y un susurro de esperanza, Daniela dio un paso hacia el abismo. ¿Sería este el momento decisivo para su redención o la puerta a su ruina? La sombra se acercó, y el aire se volvió helado. «Esto no ha hecho más que comenzar», resonó, mientras Daniela se precipitaba hacia lo desconocido, donde la luz y la oscuridad se encontraban. Una pregunta clamaba en su interior. ¿Podría finalmente perdonarse y liberar a las almas atrapadas? ¿O quedaría atrapada en su propio laberinto de sombra? La luz y la oscuridad se entrelazaban en un abrazo mortal mientras Daniela se adentraba en el abismo. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en el silencio profundo que la rodeaba. Al cruzar el umbral, se sintió como si el tiempo se detuviera, atrapada en una ilusión donde todos sus temores y deseos coexistían. Esa sombra, que era su propio reflejo, se acercó lentamente, tomando forma, adoptando cada sombra de duda que alguna vez había alimentado. «Volverás a mí. Siempre vuelves.
murmuró, su voz suave y tentadora, como si quisiese arrastrarla hacia el abismo. Daniela sentía que el frío la consumía, pero el eco de la risa de Sofía resonaba en su mente, recordándole quién era realmente. «¡No soy tú!», gritó. La determinación brotaba de su interior como un manantial. «Yo elijo el amor y la luz en vez del miedo». Con cada palabra, la luz que la rodeaba se intensificaba, su corazón se encendía y el abismo empezaba a temblar. Las almas resplandecían a su alrededor, una red de esperanza que pulsaba con fuerza. «¡Sofía, está bien!», exclamó, sintiendo que su hija respondía a esa luz, acercándose, convirtiéndose en el faro que necesitaba. «Vas a regresar a casa. Ambas lo haremos». La figura oscura tembló. Cada palabra que salía de su boca parecía desgastar su esencia. «¿De qué hogar hablas? Has dejado que te definan tus errores». «No más», replicó rápidamente. El resplandor seguía creciendo, y las almas alrededor comenzaron a girar, envolviendo a Daniela en su existencia. Eran recuerdos no solo de dolor, sino de alegría, risas perdidas que ahora se volvían ecos de redención. «Alma, devuélvanse unas a otras. Es hora de regresar a la luz por la que luchamos», les gritó, tomándolas de la mano, que se aferraba con fuerza a Sofía. Las sombras comenzaron a fragmentarse, como vidrio roto bajo una presión creciente, y un grito quejoso surgió de la figura oscura. «No puedes liberarlas, no puedes salvarlas, ni a ti misma», Gogo clichó. Pero Daniela centró su mirada en Sofía, la niña en quien todo su valor se reflejaba. «No me dejaré vencer, no dejaré que mi culpa las aplaste a ellas ni a mí». Mientras pronunciaba su determinación, el abismo comenzó a vibrar. La luz brotó, envolviendo todo a su paso. Las sombras se llevaban consigo fragmentos de lo que había sido su pasado, y una a una las almas comenzaron a elevarse. «Ahora, Sofía, sálvate», clamó, sintiendo que el aire se llenaba de una energía cálida. En ese instante, la sombra se retorció con una intensidad amenazante. «Te arrastraré contigo, Daniela, siempre lo he hecho». «No más», exclamó, respirando con fuerza, recordando cada conexión que había forjado y cada sacrificio que había evitado. Por primera vez se sintió libre al alzar la voz, forzando a la luz a brillar. «Soy más que mis errores, soy amor, soy esperanza». Las ondas de su proclamación destellaron y resonaron. Un estallido de luz reventó a su alrededor, y mientras el último grito de la sombra se desvanecía, una explosión de colores encendió el oscuro horizonte. En ese momento pudo sentir a todas las almas risueñas regresar, listas para brindar su último abrazo. «¡Juntas!», gritó con el corazón lleno de alegría, y en un tumulto resplandeciente las sombras se desvanecieron y la figura oscura fue tragada por la luz. Daniela apretó la mano de Sofía y en un último acto de devoción dio un paso hacia adelante. De repente todo se volvió silencioso. La oscuridad se disipó. El aire se sentía ligero como el aliento de la vida misma. Daniela abrió los ojos y ante ella se extendía un paisaje hermoso, lleno de luz y risas. Sofía estaba a su lado, y su risa era pura música. «Mamá, lo hiciste», le dijo con una sonrisa brillante, cada rayo de sol tocando su rostro. Daniela sintió una oleada de alivio recorrerla. Se abrazaron, y en ese momento todas las sombras del pasado se desvanecieron. «Siempre vamos a estar juntas», prometió, sintiendo que ya no había cadenas que las ataran a un pasado oscuro. Había liberado no solo a Sofía y a las almas atrapadas, sino también a sí misma. Mientras cruzaban el hermoso paisaje, Daniela supo que el viaje no había terminado. La vida presentaba nuevos desafíos, pero ya no le temía a la oscuridad, porque había descubierto que cada sombra podría convertirse en luz si uno estaba listo para enfrentarla. Y así,
Con Sofía a su lado, Daniela estaba lista para vivir plenamente el presente, sabiendo que siempre habría luz después de la tormenta. Necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like. Eso ayudará a que más personas descubran esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia.